Líder H2O, una sección al ADIR en la que los profesionales y organizaciones más destacadas del mercado comparten su conocimiento. En esta oportunidad nos acompaña Atlantio, empresa social ADIR. Líder H2O, especialistas en agua. Quería compartir con todos ustedes una información que me ha llegado, que nos ha enviado de nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo de Atlantio en Israel, referido a la remoción de virus asimilables al coronavirus en su presencia en agua, que fue un trabajo presentado en un congreso virtual reciente en la Water Research Foundation en Stanford, y cuyo resumen podría ser el siguiente. Tomando un virus semejante, no exactamente el mismo, porque por razones de seguridad pública solo puede ser manipulado por aquellas instituciones, laboratorios, etcétera, específicamente autorizados. Pero tomamos algo de estructura genética similar, lo cual tiene todo el sentido desde el punto de vista de la radiación ultravioleta, porque cada microorganismo tiene una reacción diferente propia, de una sensibilidad propia a la radiación ultravioleta. De la misma manera que cada una de las pieles humanas en su exposición al sol. Aquellos que enrojecen, como el caso mío, o aquellos que se broncean, digamos así. Entonces, bajo el mismo principio, la cuestión es medirlo respecto del parámetro que habitualmente se toma para juzgar que tenemos una buena remoción, que fue fijado por la Agencia Ambiental Americana, estableciendo un virus en particular muy resistente a la radiación ultravioleta, que es el adenovirus, y fijando como condición segura, para tener un agua segura, una remoción del 99,99%, o sea, 4 log en adenovirus. Un estándar que fue tomado por toda la industria de bebidas, la industria farmacológica, etc., y nos sirve de comparación. Entonces el trabajo consistió en tomar virus de estructura genética asimilable al coronavirus y comprobar que la misma dosis prevista para remoción de adenovirus, es eficiente para garantizar esos 4 log de remoción en el virus que se ha estudiado. Eso dio un resultado satisfactorio y eso es lo que está expuesto en el paper que estamos distribuyendo a toda la comunidad de tratantes de agua, en el sentido de mostrar que esta es una herramienta eficaz para la remoción de un virus de la misma estructura que el coronavirus, en caso que se verifique la necesidad de su remoción para los servicios de agua potable.